Debido a la pandemia por el nuevo coronavirus en el estado de emergencia decretado el día 16 de marzo del presente año, los sectores de la cultura, el arte y las industrias creativas son algunos de los más afectados por las medidas sanitarias que han debido implementar en los gobiernos. Las actividades culturales en el Perú aportan en la economía el 1,58%, pero la llegada del COVID-19 se originó y causó el cierre de todos los museos, teatros, bibliotecas, mercados, parques, atracciones turísticas y el movimiento de personas limitado, ocasionando así que la cultura entre en crisis, golpeando fuertemente la industria en el turismo de nuestro país, haciendo que este desafío financiero se refleje en muchos trabajadores culturales y en artistas que han perdido sus fuentes de ingresos por completo. El incentivo financiero de los gobiernos para artistas y creadores van a suponer apoyos muy diferentes según el sector y el país. Además, la cancelación de todas las actividades causa dificultades en las pequeñas y medianas empresas, que son el principal componente de estos sectores. También el aumento de riesgo de saqueo e invasiones en los sitios culturales y de caza ilegalmente en sitios naturales han sido algunas de las huellas que va dejando a su paso el COVID-19 en nuestro sector cultural. La primera actividad cultural más afectada de la crisis de esta pandemia es el mundo editorial y las librerías. Todos nos lo estamos mirando, admite Mari Carmen Ferrer, presidenta del Gremio de Libreros de Cataluña. Entre las editoriales más afectadas son las medianas y pequeñas con un 70% de pérdida. Los factores que ponen en peligro a muchos editores inician desde la propia cadena de producción del libro. El cierre de librerías causa la anulación de pedidos, devoluciones y retraso en planes editoriales. Habrá dificultades de cobro y de financiamiento. La situación es crítica, indicó Miguel Barrero, presidente de la Federación de Gremios de Editores. Los efectos se notan en todos los ámbitos. La molestia también se ve reflejada en los escritores. En este caso, la escritora argentina Ariana Harwitz, que posteó en su Twitter: "Me acaba de decir mi editora que no podrá darme un adelanto. Las librerías no pagan, la distribución e impresión frenadas, ferias anuladas. Terrible. Me gustaría pagar el alquiler con un capítulo de un cuento". Parte de nuestra cultura también involucra los sitios arqueológicos y parques nacionales, que se encargan de mostrar y de dar a conocer nuestra historia peruana. A las nuevas generaciones, una de las más conocidas e importantes es la ciudadela de Machu Picchu. Cuando el gobierno oficializó el estado de emergencia en el país y todos los lugares turísticos de nuestro país, incluyendo la ciudadela de 32.000 hectáreas, cerraron sus puertas. El fotógrafo Álvaro Franco acompañó el cierre del complejo arqueológico y retrató el retorno de los turistas, los últimos turistas. Y durante estos meses, Machu Picchu se ha mantenido aislado también. Las organizaciones del sector de las artes y la cultura intentan mantener una misión que por lo general ha sido financiada por fondos públicos, para proporcionar a la sociedad acceso al patrimonio cultural, al conocimiento, manteniendo la seguridad de sus empleados y público y apoyando a los artistas en todo lo que sea posible para ellos. Yo creo que tenemos que ir acoplándonos y adaptándonos a lo que se está viniendo, ¿no? a la realidad. Creo que el arte en general siempre se va transformando dependiendo del contexto en que uno va viviendo, en lo que va ocurriendo, porque esto es en realidad nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de trabajo en realidad también, y todo lo que ocurre a nuestro alrededor, muchas veces nosotros alegóricamente a través del teatro lo manifestamos. Creo que ha sido un proceso muy corto el tener que aventurarnos a esta cuestión virtual, y de aquí a 5 años, con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, yo creo que el teatro va a seguir creciendo en Perú. Creo que va
acoplándose a las circunstancias en que estamos viviendo ahora, y yo veo un buen panorama hacia el futuro en realidad. Pese a todo esto, bastantes personas en todo el mundo conservan una mente positiva y continúan participando en distintas actividades online para poder seguir difundiendo su creatividad, pero ahora de manera virtual, y mantener conectada a la sociedad. Hay que estar atentos a todo lo que se viene ahora con toda la gama tecnológica, y estos son los recursos que ahora nosotros tenemos que utilizarlos para estas nuevas vivencias que estamos pasando. El gabinete peruano también se está poniendo de su parte desde el lado normativo, con la búsqueda de soluciones, y así poder seguir brindando varios accesos a la cultura e información, y facilitar ayuda a los distintos artistas y creativos informales del sector cultural de nuestro país. Por ejemplo, 2.100.000 soles se brindarán para difundir la Política Nacional de Lectura, Libro y Biblioteca del Perú, para implementar el uso de varias plataformas digitales, creando un centro de recursos para la fomentación de la lectura y una plataforma virtual para aumentar el uso del libro peruano. Y también las capacitaciones de difusión de la lectura y producción editorial. En el decreto de urgencia se indica que el fenómeno de la actividad editorial como herramienta de promoción y acceso a los libros del Perú es una parte esencial de la política de gobierno para poder incrementar los hábitos de lectura en el país, así como la demanda y consumo del libro. La UNESCO indica que los distintos artistas van a ser importantes para la reconstrucción de la sociedad luego de esta pandemia. También dice que en esta crisis se ha podido observar una gran demanda de accesibilidad a los temas culturales de forma online, que facilitan las visitas de manera virtual a muchos museos, galerías, streaming de largometrajes y también cortos comunitarios mediante distintas redes sociales. Por ejemplo, en mi caso, ha sido el de poder adaptarme a toda esta circunstancia, ¿no? Incluso tener un proceso de creación durante todo este proceso de la pandemia, de estar encerrado, de usar la mascarilla, de estar en todas estas cosas, me dio pues la idea de poder hacer una nueva producción teatral. Yo me dedico a los unipersonales en clown, y pues saqué un último espectáculo que se llama ADN Clown, ¿no? Que justamente habla sobre la importancia de no estar solos y la importancia de cuidarse también cuando uno se encuentra en estas circunstancias. Por último, actualmente, con la reactivación de distintas actividades, también se informó sobre la posibilidad de que Machu Picchu reinicie sus operaciones a partir del próximo 15 de octubre, para impulsar la reactivación económica en la región, teniendo prioritariamente la necesidad de consolidar la contención sanitaria, también la necesidad de proteger a la población y así seguir difundiendo la cultura. El flujo de turistas disminuyó en un 86%, con respecto similar al periodo 19, cuando llegaron a 4.371.787 visitantes. Con esta nueva etapa de reactivación económica, los niños y niñas, junto a sus familias, podrán visitar los museos, sitios arqueológicos y lugares históricos, cumpliendo estrictamente con los protocolos de bioseguridad y con sus cuidadores adultos, por supuesto. Así lo restablece el Decreto Supremo 184/2020 PCM, firmado por el presidente Francisco Sagasti y publicado el 30 de noviembre del presente año en el diario oficial El Peruano, sobre la circulación y acceso a espacios públicos de los niños y niñas menores de 12 años, quienes deben mantener la distancia, por supuesto, física o corporal, no menor a 2 metros con el resto de personas, lo que concluye que las personas adultas que los acompañen los supervisen. En los últimos meses, el Ministerio de Cultura decidió reabrir las puertas del majestuoso y milenario Monumento Arqueológico Chavín desde este domingo 6 de diciembre, al contar con todos nuestros protocolos de seguridad requeridos para recibir a los visitantes en medio de la emergencia sanitaria. El acceso se realizará de manera gratuita hasta el 31 de diciembre del 2020 y con un aforo del 50% de capacidad del sitio arqueológico.
Para ingresar, los visitantes deberán realizar una reserva virtual. Los días de atención serán los días miércoles, viernes y domingo entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. El ingreso se realizará en grupos de 5 personas, conservando debido distanciamiento social. Para las visitas del Monumento Arqueológico de Chavín se deben contar con los servicios de un guía de turismo debidamente acreditado para el recorrido del lugar. Todos los visitantes deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para garantizar la adecuada visita a este sitio, testigo de una de las culturas más importantes de América. Además, el gobierno central dispuso una serie de nuevas medidas en el marco de emergencia sanitaria, donde se establece, entre otras, la reanudación de las actividades de cine, artes escénicas en salas de teatro, carpas de circo o instalaciones similares. La decisión también abarca enseñanza cultural, esto es, la realización de talleres o clases para el aprendizaje de las artes con fines recreativos, afición y desarrollo personal. En el Decreto Supremo número 187-2020 PCM, firmado por el presidente Francisco Sagasti, se hace referencia a la reanudación de las artes escénicas en espacios cerrados, cines con aforo del 40% y espacios abiertos con aforo del 60%, así como de la enseñanza cultural con el aforo del 40%.